Hola culés, bienvenidos a un nuevo video del canal. Y lo que tenemos hoy es una auténtica joya. Vamos a ver cómo la prensa inglesa se burla y se ríe de la humillación histórica que sufrió el Real Madrid en el Metropolitano tras caer por 5-2 contra el Atlético de Madrid. Fue la primera derrota de los merengues en esta temporada de la Liga, y no podía ser de otra manera. Con Julián Álvarez brillando, con remontada colchonera y con una goleada que ya está dando la vuelta al mundo. Así que ya saben culés, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su like y comenten desde dónde nos están viendo. Y claro, no olviden dejar toda la burla al Real Madrid aquí abajo en los comentarios. Vamos juntos a disfrutar cómo desde Inglaterra también se ríen de esta caída estrepitosa del eterno rival. Visca el Barça. Barcelona entra en acción mañana con la oportunidad de ponerse primero. Mientras tanto, para el Atlético de Madrid, esa victoria los eleva al cuarto puesto en la tabla después de lo que fue un comienzo de temporada titubeante. Esto fue absolutamente hombres contra niños. El Atleti estuvo fantástico. El Real Madrid estuvo sorprendentemente mal. Podríamos hablar de la defensa y de todas esas pequeñas piezas que mencionaron los chicos en el lugar. Lo hicieron. Y para quienes vieron este partido, los primeros 45 minutos en particular, cualquier centro al área, y hubo muchos, el Real Madrid estaba completamente desorganizado. Quiero decir, Hoisin no pudo con Soloth. Incluso Militao, con su experiencia antes de salir, no pudo manejar los balones al área. Así que eso fue una gran preocupación para ellos. Creo que mucho de esto también es responsabilidad de Alonso. ¿Y qué pasa si eres mastantuano, verdad? Y creo que esto te dice mucho sobre la mentalidad. Aquí tenemos a un chico joven, y realmente es joven, es inexperto. Aquí tenemos a un joven que ha mostrado un gran nivel al inicio de la temporada. Ha estado encendido, se ha mostrado confiado y cómodo, y ha buscado crear oportunidades. Y llega tu primer gran derbi doméstico de la temporada y lo deja fuera, lo deja fuera. Es un partido fuera de casa, así que piensas, bueno, tal vez fuera de casa está un poco nervioso, pero mete a un tipo lesionado, Bellingham, que creo que Ian Dark dijo que ha jugado 21 minutos de fútbol en que 2 meses y medio, y lo pone en un derbi fuera de casa. No está listo para eso. No está listo para entrar en un partido de esa intensidad. Y no culpo a Jude Bellingham, pero básicamente juegas con uno menos. Así que cuando tienes un hombre menos en el mediocampo porque no está en forma, eso presiona a los otros mediocampistas, eso presiona a la línea defensiva. Y el Atleti estuvo excelente en esa zona. Mira, el Atlético de Madrid, estuvimos aquí hace un par de semanas, creo, o hace 10 días, preguntándonos qué les iba a pasar. Esta gran brecha. Han tenido una semana monumental, porque iban perdiendo 2-1 contra el Vallecano casi al final y lograron remontar ese partido a lo grande y hoy estuvieron brillantes. Quiero decir, escuché a Maka en la narración cuando iban 4-2 diciendo ¿por qué se está volviendo tan defensivo? Porque podían marcar 5 y podían marcar 6, pero ese es su ADN. Y los chicos tenían razón. Hoy podrían haber marcado 6, 7 u 8 goles contra este Real Madrid. Así que esto fue un enorme tirón de orejas que tal vez Xabi Alonso necesitaba para algunos de sus jugadores, pero quizás también uno o dos de sus jugadores miraron a Alonso y pensaron, está bien, yo estoy rindiendo para ti, pero cuando llega el partido grande vuelves a los llamados de confianza, incluso cuando no están en forma. Así que fue un mal día en todos los sentidos, tanto dentro como fuera del campo para el Real Madrid. Cuando el Real Madrid estuvo mal la temporada pasada, les sobrepasaban en el mediocampo y hoy lo vimos de nuevo. Lo vimos en el partido contra el Marsella, por supuesto, donde tuvieron suerte de conseguir esa victoria. Es una preocupación real que Xabi Alonso está tratando de abordar, pero solo hay que mirar el personal que tiene. ¿Es acaso que no tiene los jugadores necesarios, no los utiliza en las posiciones correctas? ¿Es algo puntual o preocupación? Mira, sin duda tiene los jugadores para hacerlo. Si miras el talento de Bellingham, de quien hablamos durante toda la temporada pasada, Gula, Mastantuano, que ha entrado y ha sido simplemente sobresaliente. Fede Valverde sigue siendo uno de los mejores mediocampistas box to box del fútbol actual. Así que no es una cuestión de si tienen o no los jugadores, es que Luis García habló sobre la personalidad y más directamente sobre la personalidad del Atlético. Y creo que ahí es donde se ganó y se perdió este partido.
Para mí, el Real Madrid, sus jugadores parecían como si dijeran: esto es un derbi madrileño y no es lo que esperábamos que fuera mucho más fácil. Y siendo justos, pensé que entre Joicín y Carreras por la banda izquierda, Carreras tuvo un partido desastroso. Estuvieron decididamente mal ese día. Pero, de nuevo, son dos jugadores jóvenes, su primer derbi madrileño, así que hay que darles un poco de margen. Por el otro lado, la banda derecha entre Militao y Carvajal, tienes toda la experiencia, todo el conocimiento. Y luego en el mediocampo, pensé que una vez que el Real Madrid tomó la delantera, esperaba que pudieran controlar el partido mucho más. Y ahí es donde pensé que la falta de personalidad probablemente hizo que se extrañara a Mastantuano. Junto a Arrigula, simplemente para tener control del balón, controlar el partido, quitarle algo de ritmo. Pero no había nadie ahí para hacer eso. El Real Madrid simplemente no pudo hacerlo y eso permitió al Atleti, alimentándose de la emoción de sus aficionados, alimentándose de la emoción del derbi, para simplemente salir y desatarse aquí. Y siendo sinceros, el Real Madrid simplemente no tuvo respuesta para Solot y Julián Álvarez. Y hay que decir que como actuación no fue lo que esperaba y claramente no era el partido que ellos esperaban. Hasta ahora, Xabi Alonso ha recibido muchos elogios. No han jugado de manera brillante, pero han estado impecables. No solo creo que su elección de equipo fue equivocada, especialmente con la introducción de Bellingham al inicio, sino que luego saca a Abdol Güler por Mastantuano en el minuto 59. No muchos, ni Valverde ni Bellingham. Bellingham no salió hasta el minuto 70, no ha jugado nada de fútbol, aguanta 70 minutos. Güler sale, quien dio el pase, creo que fue él quien dio el pase a Mbappé y marcó un gol brillante. Sí, cometió un penalti, pero eso no le quita sus capacidades ofensivas y aún así lo saca por Mastantuano. Esa fue otra jugada que, mientras veía el partido, pensaba: ¿por qué lo está sacando? Es casi como si él fuera el más fácil de sacar. No quería quitar a ninguno de los otros. Gran experiencia y hasta ahora ha demostrado, parece, que Xabi Alonso no ha tenido miedo de tomar grandes decisiones. Pero era casi como si fuera más fácil tomar grandes decisiones en partidos que sabes que vas a ganar. Como si estuviera bien poner a los juveniles para hacer una declaración contra el Oviedo. Exactamente, una declaración en este partido. Exactamente, sí. Aquí es donde realmente te descubren como entrenador. Y ciertamente en este... Sí, porque a los jugadores grandes nunca les gusta salir, pero mucho menos les gusta salir en los partidos importantes, en el partido que todo el mundo está viendo, el partido que realmente necesitas ganar, el partido donde está toda la presión. Cuando sales a cenar esta noche en Madrid y pierdes, van a estar encima de ti. La afición está encima de ti. Estos partidos enormes, y sí, tal vez eso influyó en su proceso de pensamiento. Dicho esto, la línea defensiva... No podemos ignorar el hecho de que si hubiera acertado en todas esas otras áreas, podría haber sido diferente, pero probablemente no, porque Saúl Lot, su físico, podría aportar un par más. Álvarez es simplemente... Iba a decir algo sobre Álvarez. Hablamos de un verdadero jugador. Sí, él es... Quiero decir, dime cuál es su mejor posición en la delantera. Lo pones por la derecha, lo pones por la izquierda, lo pones por el centro, lo pones detrás. Lo tiene todo, lo único que no tiene es esa presencia física de la altura, pero tienes a otros que pueden aportar eso. Y sus jugadas a balón parado son brillantes, su capacidad de carrera es excelente. Técnicamente es un jugador muy bueno y es un finalizador soberbio en el último tercio, en el sentido de que es muy eficiente. Es muy eficiente cuando está en esas zonas donde no es un 1 contra 1, donde no es una oportunidad garantizada, no es una ocasión fácil, es una ocasión difícil. Y la mayoría de las veces remata a portería, obliga al portero a hacer una parada. Ese tipo de jugadores son los de calidad porque no desperdician oportunidades. Y Kylian Álvarez ciertamente no es un jugador que desperdicie oportunidades. Creo que el Atleti y Hull estuvieron muy bien. Quiero decir, salvaron a un viejo amigo, Oblak, en la segunda parte. No recuerdo ninguna, para ser honesto. Y los dos goles fueron regalos. El primero estuvo bien elaborado, se metieron demasiado en el mediocampo y ahora Gula da un pase muy bueno al espacio. Así que hay que darle crédito a Gula y también a Kylian Mbappé por la definición.
Pero desde la perspectiva del Atleti, no puedes dejarte arrastrar así y dejar ese tipo de espacio, dejar esos canales abiertos con Kylian Mbappé en el campo. Y luego el segundo gol fue de Lindemann, fue un error. Y aún así, marca 5 goles. Pudo haber sido bastante fácil, creo que Craig dijo, pudieron haber sido 3 o 4 más, siendo honestos. Y pensé que ese fue el Atleti, sin duda su mejor versión esta temporada, pero también la mejor que hemos visto en bastante tiempo, contra un equipo que hasta ahora había sido absolutamente perfecto. Presionó bien, presionó con eficacia y simplemente superó, tuvo más carácter, más personalidad. Volvamos entonces a esa palabra y al Real Madrid. Rápidamente hay 2 jugadores que han llegado a 2 grandes clubes desde Bournemouth. Nada contra ellos, buenos jugadores. Huijsen y Kierkegaard. Y hasta ahora Huijsen lo tenía relativamente fácil, pero acaba de probarlo por primera vez. Sé que ha jugado recientemente para España y que tiene algunas convocatorias internacionales, pero no a este nivel de intensidad. Y acaba de probar lo que es la vida fuera de jugar para un club pequeño. En esa enorme arena, en ese caldero, y siendo honestos, hoy fue realmente una lucha para él y hemos visto las dificultades que Kierkegaard ha tenido hasta ahora en el Liverpool. Hay una gran diferencia entre jugar en un club provincial pequeño y dar el salto a lo grande, y lo estamos viendo muy pronto con estos 2 jugadores. Bienvenidos a todos. Más temprano hoy vimos el derbi de Madrid, el Real Madrid enfrentándose al Atlético de Madrid. El Atleti logró ganar el partido 5-2. Creya, ¿cuáles fueron tus impresiones del partido? Dios mío, fuegos artificiales por todas partes, intensidad, una intensidad impresionante de ida y vuelta, 2 equipos para los que defender era secundario en la agenda. Se trataba de atacar, se trataba de intensidad, jugadas a balón parado, el partido lo tuvo todo y el Atlético de Madrid, cualquiera que tuviera dudas, creo que hoy la resolvió. Y nuestro corresponsal de la Liga en CB, Phil Kitchmidides, tuvo algunas cosas que decir después del partido. Escuchemos. El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, dijo que su equipo no compitió. El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, dijo que el Atlético de Madrid lo quiso más y es difícil discutir con ambas valoraciones. Totalmente acertado. El Real Madrid no estuvo a la altura hoy y el Atlético de Madrid salió disparado desde el inicio. Físicamente se veían absolutamente increíbles. Ahora, esto es lo interesante al llegar a este partido, a este derbi madrileño. Aquí en Madrid se habló mucho del hecho de que el Atlético de Madrid había tenido menos de las 72 horas recomendadas entre su último partido. Ese partido lo jugaron el miércoles por la noche en casa contra el Rayo Vallecano. El Real Madrid había jugado el martes por la noche como visitante ante el Levante. ¿Pudiste notar alguna diferencia entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid esta tarde? Absolutamente no se podía. De hecho, el Atlético de Madrid parecía físicamente mucho más fuerte. Le causaron todo tipo de problemas al Real Madrid en jugadas a balón parado. También con balones largos por arriba. Y el Real Madrid se veía desorganizado, se veía desconectado. Fue una actuación extrañamente pobre de los blancos en todo el campo. Quizás el único punto positivo fue Ardeula por su contribución, especialmente en la primera parte. Pero en el Atleti, todos en el campo se veían absolutamente fantásticos. Ahora, si eres el Real Madrid, tienes jugadores brillantes y los jugadores brillantes pueden marcar goles con solo un momento de magia. Y eso fue exactamente lo que pasó con el Real Madrid. Un remate increíble de Kylian Mbappé y una asistencia magnífica de Vinicius para habilitar a Ardeula. Pero eso fue todo. Esos fueron los únicos 2 tiros que tuvieron a puerta. Jan Oblak no tuvo que hacer ninguna otra parada. Y estábamos esperando ese asedio del Real Madrid, donde buscarían goles en los últimos 20 minutos o así. Pero no llegó. Un Atlético de Madrid cómodo al final, aguantando para lograr esta brillante victoria. Una victoria realmente importante. La primera vez en 75 años que le marcan 5 goles a su eterno rival. Y ese 5º gol, anotado por Antoine Griezmann, es importante. Existe una importancia cultural y tradicional aquí en España respecto a ese 5º gol. Lo llaman la manita, la manita. Un gol por cada uno de los dedos de una mano. Así que los aficionados del Atlético de Madrid saludando a los del Real Madrid esta noche tras esta magnífica victoria. Es una victoria que tenían que conseguir. Habrían quedado a 12 puntos del Real Madrid si hubieran perdido hoy. Pero han ganado y ahora solo están a 6 puntos de los líderes. Para el Real Madrid es la primera derrota de la temporada. Estoy seguro de que se recuperarán. Pero será muy interesante ver cómo Xabi Alonso maneja lo que ha visto hoy de su equipo.
Un gran día para el Atlético de Madrid, pero también una gran semana para Julián Álvarez. Marcó 5 goles esta semana, hizo un hat-trick antes y hoy anotó 2 goles en este partido, que también jugó hoy. Impresionante, simplemente un jugador muy bueno, realmente talentoso. Él es el que les da una oportunidad porque su mentalidad y la de Simeone es: vamos a trabajar muy duro, vamos a estar muy organizados, vamos a defender muy bien. Lo que siempre les faltaba era quizás la potencia ofensiva que tienen el Real Madrid y el Barcelona, pero este chico está a la altura de los mejores. El tiro libre que marca hoy es fantástico, obviamente también convierte el penalti, pero es simplemente una pesadilla, una auténtica pesadilla. 1 contra 1 es un tormento en los espacios y le da al Atlético de Madrid algo diferente. Madrid tiene una marcha más, un nivel diferente en el que pueden competir, y la manita marcaron 5 goles contra el Real Madrid y estuvieron fantásticos. Él lideró la delantera para ellos. 5 tiros, 5 goles, 5 tiros a puerta. Absolutamente increíble. 5 goles en 5. Tiros, eficiencia total. Cuando hablamos del Atlético, siempre surgen preguntas sobre Diego Simeone. Cuando no tienen un buen partido, siempre se cuestiona si su puesto está en peligro. Pero obviamente este es un gran resultado para él. Siempre he pensado que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Es un entrenador muy bien pagado. Cuando ves lo que hay en el fútbol mundial, él es uno de los mejores del mundo. Hace un par de semanas, el inicio lento de la temporada. Obviamente la temporada pasada no consiguieron todo lo que querían. Comenzaron la temporada compitiendo con los grandes, Real Madrid y Barcelona, y no lograron sus objetivos. Un inicio lento esta temporada, empezaron a surgir rumores. Creo que eso es normal cuando estás en una posición como la suya, pero creo que él no puede hacer nada mal. Creo que estás loco si dudas de este tipo, y realmente puedes sacar muchas conclusiones del partido de hoy en cuanto a intensidad. Y obviamente el propio Xabi Alonso dijo: hoy no competimos. Eso no es solo porque no pudieron competir contra el Real Madrid. Es simplemente porque la intensidad estaba casi a un nivel imposible de igualar y fue un partido difícil para el Real Madrid en muchos sentidos diferentes. Y si hay una kriptonita para el Real Madrid, puede ser el Atlético de Madrid de Simeone. Ahora estoy deseando que llegue la Liga de Campeones la semana que viene. Phil dijo que Realer no tuvo un buen partido hoy. Tendrán a Kirat y Mati la próxima semana. Puede que CAT no sea el equipo más difícil de enfrentar, pero ir allí es un entorno complicado en el que jugar. ¿Qué tan difícil será ese juego para ellos? Será difícil. Será un juego físico, coche de poder, un equipo que así fue como llegaron a este torneo, llegaron hasta aquí. También estuvieron bien en la ida, así que tampoco se rendirán jugando en casa. También será la primera vez para ellos en la Liga de Campeones, así que será una gran ocasión para ellos. Será difícil para el Real Madrid, especialmente con, para mí, la forma en que el Real Madrid ha afrontado esto en los últimos años y cómo lo han hecho para esto es parte de su ADN. Fichamos a los mejores jugadores, tenemos el mayor talento y vamos a salir a ganar partidos. Bueno, hoy descubrieron contra el Atlético de Madrid que no es tan fácil. Este también es un Real Madrid que la temporada pasada perdió 14 veces en un año calendario, 14 veces. En este momento, ningún partido es fácil para el Real Madrid. Solo tener a los mejores jugadores del mundo no es suficiente para ganar nuevos partidos. Y eso también se aplica a un viaje complicado a Khairat Almaty. Y luego en el Atlético de Madrid recibirán al Frankfurt la próxima semana en la Champions League. Perdieron 3-2 contra el Liverpool en su primer partido. No es un mal resultado para el Atlético de Madrid contra el Liverpool, que también está jugando muy bien tras esta victoria. Será muy importante para ellos enfrentarse al Frankfurt, ¿no crees? ¿La próxima semana? Sí, por supuesto. Y tendrán que tomarse el partido igual de en serio y mantener la misma intensidad que mostraron hoy contra el Real Madrid, también contra el Frankfurt. Mira, a veces con el Atlético de Madrid, cuando tienen un buen día, pueden ganarle al Barcelona, pueden ganarle al Real Madrid, pueden competir en la Champions League, pueden competir en la Liga. Y luego hay otras veces en las que parecen un poco desorganizados. A veces parece que se lanzan demasiado al ataque en los partidos. Uno de los goles que encajaron hoy, las carreras de recuperación, muy característico del equipo de Simeone. Y contra el Real Madrid, donde les tomó, casi lo conté, fueron como 10 segundos lo que tardaron. Los centrocampistas regresaron a la jugada y encajaron el gol de Güler en ese momento. Así que tienen que estar en su mejor nivel para tener éxito. No tienen los lujos del Barcelona o el Real Madrid, donde pueden presentarse y decir: está bien, hoy vamos a ganar solo con nuestro talento. Tienen que presentarse, tienen que defender, tienen que correr, tienen que igualar la intensidad para ganar partidos. Y eso también aplica para el Frankfurt. Estamos hablando de la mejor competencia del mundo, la Champions League, con los jugadores más talentosos del planeta, y en realidad no hay equipos débiles. ¿Por qué es eso? Con el Atlético en casa siento que los márgenes son muy estrechos con ellos. Incluso el año pasado, cuando vimos a Julián Álvarez marcar ese penalti, fue como si toda su temporada se viniera abajo a partir de ahí. ¿Por qué vemos eso con el Atlético de Madrid, que tienen que estar en su mejor nivel para avanzar en estas competiciones? Bueno, cada club tiene una característica, tiene un pilar, ¿verdad? Una base sobre la que están construidos y lo que han creado. Y normalmente es el entrenador quien inculca eso
Y no es ninguna sorpresa, ni tampoco un secreto, que el pilar de Simeone es que tienes que trabajar duro, tienes que correr mucho, tienes que llevar el escudo con mucho orgullo. Y eso exige mucho, creo, a diario, semanalmente, de los jugadores del Atlético de Madrid por todas las competiciones en las que participan, con todas las piezas que tienen en movimiento. Sin embargo, este verano gastaron mucho dinero, por eso la presión llegó más rápido hacia Simeone este año, pero tienen que mantenerse fieles a lo que son. Y el núcleo de lo que son es trabajo duro, determinación y organización. Y cuando se alejan de esas cosas empiezan a tener dificultades. Pero hoy, Dios mío, no se apartaron de eso en absoluto. Segunda jornada de Champions League comenzará semana. Real Madrid enfrentará a Caira Almaty. Y culés, qué noche inolvidable la que vivimos en el Metropolitano. El Atlético de Madrid no solo le ganó, sino que humilló al Real Madrid con un 5-2 histórico, borrando de la cancha la campaña perfecta de los merengues en esta temporada de la Liga. Fue un clásico con absolutamente de todo. Ventaja inicial colchonera, remontada blanca con goles de Mbappé y Arda Güler, y luego la reacción espectacular del Atleti con Sørloth, el doblete de Julián Álvarez en estado de gracia y la guinda de Griezmann para cerrar la goleada. Un partido para recordar y repetir. Y lo más divertido es que la prensa inglesa ya se hace eco de esta caída monumental. Titulares que hablan de humillación, de debacle madridista y de un Real Madrid expuesto frente a todo el continente. Para nosotros, culés, es un regalo. Ver cómo fuera de España también se ríen del eterno rival es simplemente delicioso. El Atleti celebra, el Madrid sufre y el Barça sonríe, porque con esta derrota los blancos quedan con 18 puntos y ahora dependen de lo que haga nuestro equipo. Los blaugranas, con 16 puntos, tienen la oportunidad de alcanzar la cima si vencen a la Real Sociedad. Todo queda servido para que el Barça dé el golpe y se adueñe del liderato. Así que culés, disfrutemos esta derrota del Madrid, disfrutemos de la burla internacional y de cómo incluso en Inglaterra resaltan lo mal que quedó el rival. Una jornada redonda para todos nosotros. Visca el Barça y que siga la lucha por el primer lugar de la Liga.